Vamos a hablar de un tema hoy que es un tema que vamos a hablar sobre la lluvia. Vamos a ver algo muy importante acerca de la lluvia y el mensaje de los tres ángeles. Vamos a estudiar el mensaje de los tres ángeles a través de la naturaleza, que es el segundo libro que Dios nos dejó, ¿sí o no? Y antes de comenzar, ya oramos. Quiero que abran todas sus Biblias en el libro de Proverbios. Abran sus Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 16. Estuvimos estudiando ayer las diferencias entre Cantares y Eclesiastés, pero hoy vamos a estudiar un poquito Proverbios. ¿Lo tienen todos? Proverbios 16. Proverbios está al lado de Apocalipsis, nomás vayan una página para atrás y ahí va a estar. Para los que no saben. Proverbios 16, y voy a leer el versículo 15, fíjese lo que dice el texto, ¿ok? En la alegría del rostro del rey está la vida. Y dice, y su benevolencia es como nube, ¿de qué? De lluvia tardía. ¿Quién es el rey en la Biblia? ¿Quién es el rey de reyes? Cristo. ¿En Cristo está la vida? En él estaba la vida, dice Juan, ¿sí o no? Entonces, ¿este texto está hablando de quién? ¿Del rey Salomón o está hablando del rey de reyes? De Cristo, ¿verdad? Dice, en la alegría del rostro del rey está la vida. ¿Y ustedes creen que Dios es un Dios amargado o es Dios un Dios alegre? Pues Dios es un Dios alegre, ¿sí o no? Y dice que en el rostro del rey se encuentra ¿qué cosa? La vida, ¿sí o no? En él estaba la vida y la vida se nos manifestó, dice Primera de Juan. Ahora, algo muy interesante de este texto que dice que su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Les hago una pregunta. Antes de que llueva, ¿qué aparece primero en el cielo? ¿Qué aparece en el cielo? Nubes, ¿sí o no? Y primero no aparecen oscuras, ¿sí o no? Primero llegan las nubes, ¿sí o no? Pongamos aquí la ciudad de Los Ángeles, ¿no? La mejor ciudad del mundo, ¿no? La ciudad de Los Ángeles, cuando llueve, que es raro cuando llueve, porque pues obviamente Elías está orando para que no llueva. Pero fíjense en algo, ¿eh? Cuando va a llover, ¿qué aparece primero en el cielo? Nubes. ¿O no aparecen nubes? Pero las nubes aparecen y no vienen en el negro, ¿eh? Las nubes se arriman todas, ¿sí o no? Se van arrimando las nubes y ya está preparado todo, ¿sí o no? Ahora, cuando ustedes ven las nubes en el cielo, como hoy llovió y ayer, eso es señal de que ya la lluvia, ¿qué? Ya viene la lluvia, ¿sí o no? Ahora les hago una pregunta. En la Biblia, ¿qué simbolizan las nubes? ¿Qué simbolizan las nubes en la Biblia? He aquí, él viene con los ángeles, ¿sí o no? Es decir, que antes de que venga la lluvia tardía, tienen que venir las nubes, ¿sí o no? Y las nubes son los ángeles. Entonces, quiere decir que antes de que Dios derrame su lluvia tardía, tiene que venir un mensaje angelical, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿está un mensaje de ángeles en el libro de Apocalipsis? ¿Está el mensaje de los tres ángeles? Sí. Pero noten que si el mensaje de los tres ángeles ya lo estamos viendo, eso es señal de que ya está a punto de llover. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿en qué año aparecieron las nubes? Acuérdense, estamos hablando simbólicamente, ¿verdad? ¿En qué año comienzan las nubes a aparecer?
¿En qué año los ángeles aparecen, que son las nubes, y empiezan a ver, y uno piensa a ver eso y dice, wow, ahí viene el agua ya. Agárrense porque ahí viene el agua, ¿sí o no? ¿En qué año comienza el mensaje de los tres ángeles? A ver, digo, porque estamos hablando de la naturaleza, con la naturaleza, ¿sí o no? O sea, estamos usando símbolos, ¿sí o no? Pregunto, ¿en qué año llegó el mensaje angelical? 1844. ¿Ustedes creen que los ángeles, fíjense, porque si ustedes notan en Apocalipsis 14, dice, fíjense cómo Juan empieza a ver las nubes, ya, dice, hey, ya va a llover, alístense. Y dice el capítulo 14, versículo 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ese es uno. Pero en el versículo 8 dice, otro ángel le siguió. Y el versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió. ¿Entienden? Es decir, en 1844 el cielo se empezó a poner nublado. Generalmente nosotros, ¿qué hacemos cuando llueve? Nos tapamos, ¿verdad? Nos tapamos. Pero si ustedes se dan cuenta, la Biblia dice que antes de que llueva, Dios va a mandar unas nubes. Y llega al punto a donde las nubes se ponen negras, ¿sí o no? Llega al punto donde todas las nubes, llega el momento a donde las nubes comienzan a ponerse de color negro. Ahora yo pregunto, ¿llegará el momento donde ese mensaje pondremos ver las cosas que se están poniendo de, como dicen por ahí, ¿no? De piel de hormiga, ¿no? Y ya todo se está poniendo de color negro. ¿Está a punto de llover, sí o no? Ahora, Jehová está haciendo su obra y nos está dando la ilustración de que Él usa a las nubes, sí o no. Las nubes llegaron en 1844, el sol se nubló, el cielo está nublado. Ahora, en el libro de Oseas, vayan conmigo ahí. ¿Lo tienen todos? ¿Lo tienen todos? Oseas el capítulo 6 y el versículo 3. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Oseas 6 y el versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Conocer a Jehová. Y ¿se acuerda que Cristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, sí o no? Procederemos en conocer a Jehová. Proseguiremos, dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, que es la carrera, ¿sí o no? Seguir conociendo a Jehová, ¿sí o no? Y Cristo dijo, esta es la vida eterna, ¿sí o no? Que te conozcan a ti, pero no solamente a ti, sino a quien tú has enviado también. ¿Y a quién le habían enviado Jehová? A él, ¿sí o no? Conocer al Padre y al Hijo, ¿sí o no? Proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y una vez que conozcamos a Jehová, ya que lo conozcamos, no antes de que lo conozcamos. De hecho, Jesús se avienta un debate con algunos y dice, yo no, jamás no os conozco, ¿sí o no? No os conozco. Pero Jehová, aquí el texto dice, proseguiremos y seguiremos en conocerlo a él, ¿sí o no? En conocer a Jehová. Y cuando lo conozcamos a Jehová, dice, como el alma está dispuesta a su salida, y vendrá a vosotros, una vez que conozcamos a Jehová, dice, va a venir a ustedes. ¿Qué va a venir? Como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Fíjense.
Llegan las nubes. Ahorita la iglesia adventista está puro predicando nubes, ¿sí o no? Las nubes. Está nublado el cielo. Pero entre las nubes ya de color negro y la lluvia tardía hay un gap, ¿sí o no? Hay un gap, hay una brecha. Y esa brecha, dice Oseas, que hay que seguir y hay que proseguir en hacer solo una cosa. Y la cosa es que hay que conocer a Jehová. ¿Ya conoces tú a Jehová? ¿Cómo es Jehová? ¿Qué es Jehová? Si Jehová, un ejemplo, si Dios estuviera creado, ¿de qué estuviera hecho? Dios es amor. Dios es espíritu. Dios es luz. Dios es amor. Eso es lo que nos manda Dios, ¿sí o no? Dios es amor, ¿sí o no? Ahora, no me estoy bulloneando ni nada de eso, pero la Biblia dice que Dios es ¿qué? Amor. Cuando conozcamos el verdadero amor, entonces Dios va a mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pregunto, ¿esos 10 días en el aposento alto entendieron lo que era el amor estos 12, estos 120? ¿Sí? No podía venir el Espíritu Santo hasta que estos 120 se pusieran de acuerdo, ¿sí o no? Y siempre había pleitos entre Juan y Pedro, ¿sí o no? ¿Me entienden? Hasta que ellos se sentaron y dijeron, ¿sabes qué? Dios es amor. Y esa es la vida eterna, Pedro y Juan, ¿no? Que conozcamos a Jehová, dice Oseas, ¿no? Entonces, entre lo que están las nubes ahí arriba ya listas para disparar el agua y en lo que llueve, el pueblo tiene que estar esforzándose y prosiguiendo en qué cosa? En conocer a Jehová. Porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y cuando dice la Biblia conocer a Dios, la Biblia dice que Dios es amor. Hay que experimentar el amor de Dios. ¿Cuál es el texto que habla del amor en la Biblia? Primera de Corintios 13, ¿no? Dice, Dios es amor. Dios no es, el amor no es ¿qué? Benigno, el amor no busca, o sea, ustedes saben el texto, ¿no? Pero dice que una vez que lo conozcamos, ¿qué va a enviar Dios? La lluvia. Oye, esto parece un Pentecostés, ¿no? ¿En el tiempo del fin va a pasar lo mismo? Sí. Dice la palabra de Dios, como la lluvia tardía y la temprana, ¿dónde? En la tierra. Todos nosotros hacemos obra misionera, ¿sí o no? Like, every day, or every Sabbath, we go out, soul winning y todo. Y siempre vamos a dar un libro de Elena de White, ¿sí o no? Damos el conflicto, damos el deseado, damos una revista, damos algo de salud y damos la palabra, ¿sí o no? Y eso es palabra de Dios, ¿sí o no? Es palabra de Dios. Y Cristo dijo que su palabra era la semilla, ¿sí o no? La semilla que fue sembrada es la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué ahorita no da fruto eso que nosotros ya hemos puesto en los corazones de la gente? Porque todavía no es tiempo de lluvia. Ahorita estamos en el tiempo de las nubes, ¿sí o no? En las nubes, hablándolo simbólicamente, usando la naturaleza, ¿sí o no? Pero ya está a punto de llover y van a ver ustedes que esa semilla que tú dejaste ahí, en cuanto sienta el agua, a ver, yo no sé ustedes, pero mi buen amigo Leo, brother, nomás avienta los granitos de maíz y de frijol en la tierra. Y nomás está esperando el agua que la toque poquito, ¿sí o no? El agua la toca poquito la tierra y todos los minerales ahí toca. Y si uno y si uno vemos que luego en cuanto lo toca el agua, sale algo verdecito, ¿sí o no? Y empieza a salir para arriba, ¿qué cosa? La planta. Así que no se desanimen que alguien le den una semilla y no la toque. Pronto, dice la palabra de Dios, mi palabra no volverá a mí vacía.
Espérense que llueva. Estemos listos para agarrar el agua, ¿sí o no? ¿Estamos entendiendo lo que estamos estudiando? Proféticamente, ¿sí o no? El mensaje de los tres ángeles usando el agua. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio 32. Vayan conmigo ahí, Deuteronomio 32. Deuteronomio está pegado al libro de Filemón, para los que conocen su Biblia. Deuteronomio 32, versículo 1 dice, escuchad cielos y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Ahora, a ver, pregunto, ¿le está hablando tanto a los ángeles como a nosotros? Dice, oí cielo, sí o no. Y escucha tú también, ¿qué? Tierra, sí o no. Nos habla ambos, Jehová, sí o no. Dios quiere que, a ver, los ángeles, las nubes están en los cielos, sí o no. ¿Sí? Nosotros estamos aquí en la tierra, ¿sí o no? Dando las semillas, ¿sí o no? En la tierra, que podemos usarlo literal, la tierra estamos dando las semillas, ¿sí o no? Y los ángeles son los que están en el cielo, dice. Goteará como la lluvia. ¿Qué cosa? Mi enseñanza o mi doctrina. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. ¿Qué es la semilla de Dios? La doctrina, la enseñanza. Pronto veremos nosotros esos reflejos, ¿sí o no?, en los que hemos dado libros. Yo no me desanimo. Yo cuando voy y doy un libro, la gente dice, sí, luego lo leo. Está bien, ¿no? Probablemente aún no ha caído agua, pero ya va a caer el agua, ¿eh? Y Dios lo que quiere es que este evangelio se dé en toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿o no? Porque Dios piensa mandar el agua, ¿sí o no? ¿O no va a mandar el agua Dios? Dios va a mandar el agua. ¿Y qué pasa si nosotros no andamos regando la semilla? Tenemos que regar semillas, ¿sí o no? Si queremos tener los frutos. Ahora, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 11, ¿lo tienen todos? Versículo 13. Vamos a escucharlo desde el 13. Dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos y yo os prescribo, o que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios. Amar a Jehová vuestro Dios es el amor, es conocerlo, como decía Oseas. Dice, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ese es el conocer a Jehová, ¿sí o no? Amarlo con todo el corazón y con todo el alma, y que lo obedezcamos, pero que obedezcamos en sus mandamientos, ¿sí o no? Porque hoy en día se ha divulgado que nomás tiene 9 mandamientos Jehová, ¿sí o no? Bueno, la Biblia dice que tiene 10, no sé cuántos quieran obedecer, pero yo voy a obedecer 10. La Biblia dice que 10 hay que creer en 10, ¿no? Y dice que cuando nosotros lo amemos y cuando le sirvamos de todo corazón, cuando lo conozcamos de veras, dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra. ¿Qué va a dar Dios? La lluvia. Cuando aprendan a amarme y hacer las cosas de corazón y servirme a mí, no por el dinero, sino servirme porque verdaderamente me aman, ¿qué dice la palabra? Yo voy a darles, ¿qué cosa? La lluvia. Yo daré la lluvia de vuestra tierra. ¿Y cuándo la va a dar? Cuando la gente se va a convertir cuando yo quiera, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? A su tiempo. Pregunto, ¿tiene Dios un tiempo específico cuando Él va a derramar la lluvia tardía? ¿O no lo tiene específico Dios? ¿Había un tiempo específico para cuándo iba a venir el Mesías? ¿Sí? Yo pregunto, ¿había un tiempo específico cuando iba a venir la tercera persona de la deidad en el aposento alto? ¿Había un tiempo específico, sí o no?
Iba a venir el día 50 de Sivan, ¿sí o no? El mes de Sivan, en el día 6 de Sivan, que fue el Pentecostés, ¿no? 6 de Sivan, a los 50 días después de la resurrección de Cristo, le tocaba venir a la tercera persona de la deidad, ¿sí o no? Que es el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y después dice su palabra que Dios nos va a dar esa lluvia, nos la va a dar pero al tiempo de Él. ¿Tiene Dios un tiempo específico cuando Él va a dejar que el Espíritu Santo vuelva a venir sobre este mundo o no lo tiene Dios específico? ¿Nosotros lo sabemos? Lo sabemos, ¿sí o no? Lo único que nosotros sabemos es de que el cielo ya se nubló. Ahora, ¿por qué sabemos que ya se nubló? Porque ya comenzó el mensaje de los 3 ángeles, ¿sí o no? Las nubes. El mensaje de las 3 nubes ya lo estamos viviendo, ¿sí o no? Y ya se está poniendo el sol, las nubes negras, ¿sí o no? Ahora solamente falta que Jehová nos envíe, ¿qué cosa? La lluvia. Pero nos la va a enviar al tiempo de Él, no al tiempo mío. Nadie sabe el día ni la hora, porque de repente un adventista te va a decir, no, ya Dios va a derramarla entre la ley dominical y el zarandeo, por ahí más o menos. Vamos a calcularle más o menos por ahí. La Biblia dice que Dios va a mandar su lluvia al tiempo de Él, ¿sí o no? Lo que Dios me manda a mí investigar es mi corazón y amarlo, como dice, ¿sí o no? Dice amarlo, buscarlo. ¿Qué decía Oseas? Cuando lo busquéis, ¿sí o no? Y lo persigas a Dios, ¿sí o no? Cuando lo conozcas, dice Oseas, Dios te va a enviar la lluvia. Lo mismo dice en Deuteronomio, dice, cuando amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, entonces yo voy a enviar la lluvia ahí abajo. Cuando se arreglen, ¿no? Los apóstoles. Yo voy a enviar la lluvia ahí abajo. Si no, no hay lluvia, ¿eh? No hay lluvia. ¿De qué le sirvió al rey Usías hacer todo lo que hizo? Se acabó mal. Nada. ¿De qué le sirvió a Ezequías? ¿Lo estudiamos Ezequías, sí o no? El mejor rey que pudo haber existido tal vez sobre Israel, sí o no, Ezequías. Y todavía Dios le dio prodigios y le dijo Dios al rey Usías, al rey Sedequías, sí o no. Le dijo Jehová, te voy a dar una señal para que veas que yo te voy a sanar, para que veas que yo te di 15 años más, sí o no. ¿Y qué le dijo el rey Ezequiel? Bueno, ¿qué señal me vas a dar? Yo voy a retroceder la sombra 10 grados. ¿Qué te parece? Y cuando pasó lo que haya sido, ¿no? Eso en el cosmos, ¿verdad? Que se vio que el sol retrocedió la sombra. Todo el mundo vio ese fenómeno, lo que tú le quieras llamar. En eso llegaron los de Babilonia y dijeron, ¡hey! ¿Qué pasó? ¿Y qué dijo el rey? Yo lo hice. Yo lo hice. Yo. ¿Se agarró la gloria, sí o no? Era momento para presentar a todo el mundo a Jehová de los ejércitos, pero el rey dijo, no, mejor me presento yo y Jehová después. Pero dice que Dios va a dar la lluvia a su tiempo. ¿Y qué lluvia? ¿La temprana? Pregunto, ¿cuál es la lluvia temprana? ¿Cuál es la lluvia temprana? El adventista tiene que saber. ¿Cuál fue la lluvia temprana? El Pentecostés. Un campesino nunca va a ir a sembrar semilla. Bueno, al menos yo desde que estaba allá había visto a Leo. Yo nunca lo he visto que él se vaya a sembrar y diga, ya me voy a sembrar. Él espera que cuando él siembra el frijol, él espera como que 3 meses que siga lloviendo y siga lloviendo y siga lloviendo porque afloja más la tierra, ¿sí o no? Y entonces ahora sí avienta el grano y después vuelve a esperar los otros, la lluvia más, ¿sí o no? Después de haberla plantado. Pero primero llueve, se planta y vuelve a llover, ¿sí o no? La lluvia temprana vino haciendo el Pentecostés, ¿sí o no? Pero dice que Dios tenía una fecha, un tiempo para la lluvia temprana, que fue, ¿cuándo fue la lluvia temprana? ¿No fue el 6 de Sivan? Que vino cayendo por dónde, por ahí por mayo, ¿sí o no? Por mayo más o menos cayó, vino descendiendo el Espíritu Santo.
como mediados de mayo, por ahí vino el Espíritu Santo. Y dice, y la tardía. También Dios tiene un tiempo para la lluvia tardía, ¿eh? ¿Alguien sabe ese tiempo? Hay que poner fechas, ¿verdad? Hay que poner fechas, ¿verdad que sí? O después del zarandeo. O después entre zarandeo y entre ley dominical, en lo que llega el gobernador a firmar. O sea, nadie sabe cuándo, hermanos. Dios no nos mandó a poner fechas, ¿sí o no? ¿Hay una fecha para la venida de Cristo? No lo hay. ¿Hay una fecha para la venida del Espíritu Santo? No la hay. Porque no solo viene Cristo. Antes de que Cristo venga, va a venir el Espíritu Santo. ¿Qué es la lluvia tardía o no? Dice, y Él hará volver, dice el Espíritu Santo, ¿no? Se va a mover sobre la faz de las aguas, como en el Génesis. Y ahora sí va a venir Cristo. Ahora, ¿a qué va a venir Cristo? Yo creo que el texto aquí nos va a decir a qué va a venir Cristo. Fíjense lo que dice. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿A qué viene Cristo a este mundo? Viene a recoger ¿qué cosa? A recoger su grano, su vino y su aceite, ¿sí o no? El aceite, ¿qué simboliza el aceite? A eso viene Cristo, a la cosecha. ¿Hay una cosecha en el Apocalipsis? Ahorita la vamos a ver. Pero ¿a qué viene Cristo? Cristo viene a recoger sus frutos. Por eso dice el Mateo 24, dice, y mandará a sus ángeles y recogerán a sus escogidos en todas las partes del mundo, ¿sí o no? Los 4 ángulos de la tierra dice, y va a recoger a sus escogidos, ¿sí o no? Por ejemplo, no pierdan ahí, pero vamos a ver el Salmo 55, si no me equivoco, Salmo 55. El Salmo 50, perdón. Salmo 50 dice, fíjese lo que dice el Salmo 50. Note lo que dice el versículo 3. ¿Lo tienen todos? Salmo 50, versículo 3. Salmos está delante de Génesis. ¿Lo tienen todos? Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. ¿Va a venir Dios? Sí. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodea. ¿Viene con fuego? Nada más lea Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 1, 7 y 8, léalo en su casa y va a ver cómo viene con llamas de fuego Jesucristo. Eso está en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 y 8. Dice, cuando Él venga, dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y ahora dice el del 5, juntadme mis santos. ¿Que le junte a quién? A sus santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. A esos va a venir a recoger. Y dice, ¿qué decía Deuteronomio? Dice, y vendrás y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Eso viene a recoger Cristo. Cristo viene a recoger. Pero ustedes saben que para que tú coseches la milpa, yo no sé cómo sean en otros países, pero voy a hablar de mi país, de México. Pero cuando tú en México, nosotros cuando cosechamos la milpa, usamos siempre un machete en veces, ¿sí o no? Cortando los granos, ¿no? La mazorca, a veces con la mano, pero hay veces que también usamos el machete para ir limpiando, ¿sí o no? Es hora de que Cristo venga, pero Cristo va a venir a la cosecha. Ya el Espíritu Santo habrá regado todo el planeta y habrán salido frutos. ¿Y a qué viene Cristo? A recoger lo que el Espíritu le tiene preparado, que son a sus escogidos. ¿Seremos algunos de nosotros fruto o no seremos fruto? Pero dice la Biblia que Él viene a recoger grano. ¿Por qué dice grano? Porque el grano lo vuelves a plantar y vuelve a dar más, ¿sí o no? ¿Entiendes? La semilla viene a recoger su grano
Y cuando ustedes ven en Apocalipsis el capítulo 14, vayan conmigo ahí. ¿Lo tienen todo Apocalipsis 14? Dice la palabra de Dios, dice, versículo 15 dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Qué viene primero antes de llover? ¿Dónde va a estar Cristo? Sobre las nubes. Mira, Cristo está sobre el mensaje de los tres ángeles, ¿sí o no? Sobre las nubes, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo ya está a punto de derramarse sobre todo. Y Cristo está arriba esperando, ¿sí o no? ¿Qué? Su grano a su tiempo, dice, ¿sí o no? Y dice, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ya viene la cosecha, ¿sí o no? Viene la cosecha de los frutos que va a plantar Jehová mismo. ¿Estamos entendiendo lo que estamos estudiando? Fíjense. Antes, ¿cómo está el mensaje de los tres ángeles, no? 1844 llegaron los tres ángeles, ¿sí o no? Las nubes, ¿sí o no? Y empezaron a tapar todo el planeta, ¿sí o no? Porque esa es su misión del mensaje de los tres ángeles, ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿no? Rodear todo el planeta, ¿sí o no? Las nubes. Que todo el mundo vea que está a punto de llover, ¿sí o no? Y dice la Biblia que Jehová a su tiempo va a mandar, ¿qué cosa? La lluvia. ¿Por qué Dios aún no ha mandado la lluvia, hermanos? ¿Por qué Dios no ha mandado la lluvia? ¿Falta semilla que regar? ¿O no dice Deuteronomio 11:13, dice, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma? La iglesia adventista se hizo teóloga. Todos en la iglesia adventista saben. No hay miembro de iglesia que no sea teólogo dentro de la iglesia adventista. Todo mundo es teólogo dentro de la iglesia adventista, ¿sí o no? Pero pregúntale si aman a Dios. No lo aman. Sirven a Dios de corazón, con todo su corazón, con toda su mente. No lo hacen. Eso es tremendo, ¿sí o no? ¿Y qué decía Oseas? Conozcáis a Jehová. Que les sirvas, vayan de nuevo a Oseas y fíjense lo que Oseas nos dice en el capítulo 6. Oseas del capítulo 6. El profeta Oseas en el capítulo 6 dice la palabra de Dios. Versículo 3 dice, y conoceremos. ¿Tú sabes qué quiere decir la Biblia conocer? ¿Qué quiere decir conocer en la Biblia? Adán conoció a su mujer Eva, ¿sí o no? Pero quién sabe si Eva conoció a su marido. Con eso de que se fue a comer del fruto, quién sabe si lo haga conocido. Tal vez no lo conocía, ¿sí o no? Lo desconoció más bien, ¿no? Sí, porque ¿qué individuo te va a llevar a quebrantar la ley de Dios, no? ¿Qué conocimiento tenía Eva sobre Adán, no? Y dice el texto, conoceremos y proseguiremos. ¿Entienden las dos palabras esas? Les hago una pregunta a los hermanos. ¿Ya lo conocen? Les digo a todos, a cada uno de ustedes y también me lo digo a mí. ¿Ya lo conocemos? ¿Ya lo conocemos o no lo conocemos? ¿Ya lo conoces, Kareli?
¿Y qué dice Jehová? ¿Qué decía Deuteronomio? Lo vas a conocer cuando hagas las cosas con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el mensaje, ¿no? Amarás a Dios con toda tu corazón, con toda tu mente y toda tu alma. ¿Y qué dijo Cristo? Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan. Por eso es que no ha llovido desde 1844, no se han puesto a pensar. ¿Y cómo Dios va a ser? Yo no sé, pero ustedes saben que siempre hay trigo y cizaña, ¿sí o no? Y si Dios llueve, pues va a llover también el malo y va a llover también el bueno, ¿sí? Pero dice el texto, ¿no? Cuando dice conoceremos y proseguiremos. No que te quedes a medias, no que te quedes donde estás parado. Yo creo que la persona que piensa que está bien a donde está parado, yo creo que está mal. Porque tiene que proseguir en conocer a Jehová, ¿sí o no? Hay un límite para conocer a Dios. Nunca vamos a parar, ¿sí o no? De seguirlo conociendo diario, ¿sí o no? Dice, lo conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Dice, conoce a Dios, pero no nomás ya lo conozcas una vez, sigue conociéndolo, ¿sí o no? Síguelo conociendo. Porque eso es de todo el hombre, ¿sí o no? Seguir conociendo a quién, a Jehová. ¿Ya lo conocimos todos? ¿O seguimos igual? Examínense ustedes. ¿Lo conoces? ¿Nelson lo conoce? ¿Lo sigue conociendo o ya lo dejó de conocer? Yo me sorprendo que el primer amor se disfruta unos meses, ¿no? Y ya después como que se piensa a bajar, ¿no? El primer amor, ¿no? Es como el noviazgo, ¿no? Cuando tú conoces a esa muchacha, le mandas flores al principio, la invitas a ir a comprar una nieve y luego dices, vamos a las movies. ¿Y cómo es el primer amor? ¿Sí no es bonito, sí o no? Pero después de un tiempo como que eso ya se va perdiendo, ¿sí o no? No sé, ¿sí saben lo que estoy hablando, no? ¿Sí me están entendiendo lo que quiero decirles? Se va perdiendo ese amor, ¿sí o no? Como que va decayendo el amor. Y ya, como que cuando ya la ves diario, como que dices, como que ya me enfadó verla, como que ya me cansó. Y como que eso pasa cuando debes dejar detallista, ¿sí o no? Cuando dejas de regar esa planta, ¿sí o no? ¿Me están entendiendo lo que quiero decirles? Y cuando nosotros dejamos de conocer a Dios, es cuando dejamos de ayunar, dejamos de orar, cuando dejamos de estudiar su palabra. Yo me sorprendo que hay muchos que todavía hasta te cuestionan a ver dónde está el libro de la Biblia. Yo una vez tenía un anciano, ya se los he dicho, dije yo, vamos al libro de Zacarías, anciano por 30 años en la iglesia. Y me paró la mano y me dijo, véngase todavía, dígame, Zacarías está en el nuevo o en el antiguo. Y era anciano de iglesia por 30 años. Hay bastante decadencia del estudio de la palabra de Dios en el pueblo de Dios. No todos estudian. Y el que estudia, no memoriza. Pasó por la escuela, pero la escuela no pasó por él. Hay mucha decadencia, mis hermanos. Y dice la Biblia, cuando nosotros de veras lo conozcamos a Jehová. Y que no solamente nos estemos contentos en conocerlo, sino que proseguiremos, sí o no. Que busquemos de Jehová todavía, lo busquemos a Jehová y lo busquemos. Y dice, como el alba está dispuesta a su salida, el amanecer, sí o no, busquémoslo así. ¿Ustedes creen que ya se cansó el sol de andar saliendo diario? ¿Ya se cansó el sol de estar saliendo todos los días? ¿Y qué dice el sol? Ya me cansé, ya. ¿O Dios lo hizo especialmente para eso? ¿Sí o no? Así como sale el alba, dice todos los días, dice dispuesta a su salida,
así también dice, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así va a venir la lluvia tardía, mi gente. ¿Ustedes creen que va a venir la lluvia tardía para todos? ¿O solamente para el que lo conoció y el que siguió conociéndolo? ¿Ven la diferencia, Porque muchos dicen, oh sí, yo lo conozco. Oh sí, yo lo conozco a Jehová. Bueno, por la vez lo conociste. Pero la cosa es no decir eso, la cosa es decir, yo lo conozco y prosigo conociéndolo, como dice Osea, sí o no. Lo sigo todavía, sí o no. En todas las partes de la Biblia vemos cómo Dios les despertó el espíritu a varios reyes, al rey Ciro, sí o no. Dice la palabra de Dios en Esdras 1, dice, Dios despertó el espíritu que había en Ciro, sí o no. En Nehemías el capítulo 1. ¿Por qué? Porque seguían todavía buscando a Jehová, sí o no. Nehemías tenía necesidad de ir a restaurar el muro, Nehemías. Era el número 2 en el reino. ¿No creen que le pagaban bien? Tenía dinero el profeta Nehemías, Nada más imagínate, tenía 150 criados y diario les mataba en aquel entonces 3 ovejas y una vaca. Diario. Imagínense si no tenía dinero Nehemías. Pero Nehemías se dio cuenta que el dinero no lo vale todo en la vida. En la vida no puedes comprar a todos con dinero. El dinero no lo valía todo para Nehemías. ¿Y qué decía Nehemías? Yo voy a seguir buscando a Jehová. Y el rey, y el rey, oye, ¿pero qué vas a hacer? Voy a ir a restaurar todo ese basural que dejó allá Nabucodonosor. Lo voy a restaurar. ¿Y saben qué dijo Nehemías? Dijo, hey, pero mientras me voy a restaurar el muro, no quiero que me pagues, porque no voy a estar a tu servicio más. Imagínense todos los estos, no sé, pero tal vez si hubiera estado el FMLN o el Arena ahí en el reino, hubiera dicho, oye, qué loco este Nehemías. Qué billetón, no dejó Nehemías, ¿sí o no? Y no tardó, ¿no? Para que tal vez un FMLN llegara y se metiera a tomarle el puesto de Nehemías, ¿sí o no? Es tremendo. Pero el dinero no importaba del todo para Nehemías. Nehemías continuó y no solamente dice que lo conoció a Jehová, prosiguió conociéndolo a Nehemías a Jehová. Y como continuó, sí o no se hizo uno grande, pero ya no del reino de Medo-Persia, se hizo grande de uno del reino eterno celestial, ¿sí o no? Lo mismo pasó con Moisés. Moisés dejó las mismas universidades egipcias, ¿sí o no? Y dice la hermana Juárez, dice, iba a llegar a ser un grande en Egipto, ¿sí o no? Moisés con 40 años de edad y ya con los mejores diplomas de Egipto, las mejores, bueno, de pura brujería, ¿no? Que les enseñaban ahí en Egipto, ¿no? Los baales, los becerros y oro y todo. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés dejó todo eso y se fue a vivir a Madián. ¿Y saben qué hacía Madián? Ya no estaba en las oficinas como acá en Egipto, ¿no? Imprimiendo papeles en las oficinas y dando órdenes. Ahora se hizo un pastor de ovejas. ¿O no se hizo pastor de ovejas? Sí. Y ahí fue donde aprendió mucha paciencia Moisés. Pero continuó Moisés, ¿sí o no? En conocer a Jehová. ¿Queremos nosotros seguir prosiguiendo también o no? ¿O estamos, quién está contento en el lugar donde está? ¿Estamos contentos donde estamos? ¿O seguiremos prosiguiendo más adelante? ¿Hay algo más mejor allá todavía que Dios nos tiene preparado, sí o no? ¿Sí? Pero dice Oseas, ¿no? Que cuando lo conozcamos, y Deuteronomio decía, cuando lo busquéis de todo vuestro corazón, vuestra alma, entonces conoceréis a Jehová. Y cuando ya una vez lo conozcamos, ¿qué va a hacer Jehová? Cuando lo conozcamos, ¿qué hace Dios? Manda la lluvia tardía. Y todo esto se habrá terminado.
Saben que hay muchos que tienen un paraguas en la cabeza. Está lloviendo y les estorba la lluvia. Yo no sé si ha visto usted que hay gente que cuando llueve le estorba la lluvia, me sacan paraguas, se mete rápido al carro, hablando así, ¿no? Terrenalmente, ¿no? Pero también hay gente que está así en las cosas de Dios. Pero dejemos que la lluvia caiga sobre nosotros, ¿sí o no? Que la lluvia descienda por cada uno de nosotros. El aceite, como decía, hay un salmo que dice, Salmo 133, ¿no? Dice que qué bonito es cuando los hermanos están juntos, ¿sí o no? Es como, ¿qué cosa? Los hermanos en comunión, en armonía. Dice, es como el aceite que cae, que cae en la cabeza y se le baja por la barba a Aarón, ¿sí o no? Aarón es el sumo sacerdote, que es Cristo, ¿sí o no? Y dice que le llega hasta los pies. Por eso se cumplió cuando Jesús llegó al cielo y fue ungido con el Espíritu Santo y llegó a los pies de Jesús. Y dice la Biblia, Isaías, la tierra es el postrado de mis pies. Y por eso le llegó el Pentecostés. Fueron gotas que le habían llegado a los 12, a los 120, de cómo había sido ungido el Rey de Reyes ahí arriba, el sacerdote de Jehová. Dios ungió a su hijo con el aceite, tú vas a ser el nuevo sacerdote, te vamos a ungir, y entra al santuario. Y pues le llegó hasta sus pies, ¿no? Y le dice, la tierra es el postrado de mis pies. Y le llegó a los 12, a los 120 que estaban en el aposento alto. De la misma manera va a suceder en el tiempo final, mis hermanos. Que Dios los bendiga y espero que prosigamos conociendo a Jehová. Conozcámoslo, no perdemos nada. Vamos a terminar y vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Finish it.